Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. Bueno, primero muchas gracias por la gran acogida que han tenido estos videos de la crisis del Beagle con Argentina. La verdad estoy muy contento más porque hay muchos suscritos nuevos al canal, lo cual siempre es bueno, así que gracias por los deditos para arriba, gracias por las suscripciones. Seguimos promocionando el tema de Patreons o Patrons o patrones o auspiciadores, como ustedes quieren ponerle. Ahí estamos dejando los links por si quieren hacerse socio de esto y patrocinar al canal, siempre son bienvenidas. También quiero contarles que tenemos una publicación, que es esta de acá, Veteranos de 1978, que es de Arturo Nahuel. Es un libro que habla de crónicas y testimonios de los protagonistas de esta crisis. Son testimonios de primera fuente, es un libro súper entretenido, donde hay relatos de carabineros, de marinos, de militares, una pequeña introducción de por qué es la causa de conflicto, y fotos que son, no voy a decir muy desconocidas, pero sí, por ejemplo, tenemos fotos o imágenes de las tarjetas de Pascua que enviaron los niños a estos hombres que estaban metidos en trincheras, en búnkers, en situación bastante compleja, y no solamente en el sur, no solamente en la zona austral, no solamente en la isla Picto Nueva Helena, sino que en toda la frontera de Chile, como vamos a ver en el siguiente video. Así que si lo quieren adquirir, recuerden www.legatum.cl y con la palabra Beagle van a tener un importante descuento de esta publicación. Muy buena, muy entretenida y muy fácil de leer. Bueno, vamos a entrar en tema y tenemos que hacernos una idea del contexto que estaba viviendo nuestra Sudamérica para la segunda parte de la década de 1970, o sea, básicamente el año 78, que es el año donde la tensión y la crisis empezó a aumentar a un nivel muy alto, que casi nos lleva a la guerra. Pero primero partamos diciendo que en Sudamérica teníamos conflictos y tenemos conflictos latentes. Hay uno entre Colombia y Venezuela por el uso del fondo marítimo del Golfo de Venezuela, rico en petróleo. Hubo otro conflicto entre Venezuela y Guyana, que resucitó hace poco por el control de la zona del Esequiba, que es un río también rico en petróleo. Para aquella época, Perú con Ecuador todavía tenían problemas con la delimitación fronteriza, sobre todo en la Amazonia. Recordemos que Perú con Ecuador tuvieron 3 guerras durante el siglo XX. Perú con Chile, la siempre aspiración peruana de recuperar las cautivas, le hace Arica y Tarapacá. Y por supuesto Bolivia, que también quería recuperar su territorio perdido en la Guerra del Pacífico. Brasil con Argentina. Brasil siempre ha tenido esa idea de salir al Río de la Plata, y se interpone Uruguay y se interpone la provincia de Misiones al norte. Y por último, es cierto, lo que nos llama, lo que nos convoca, que es el diferendo entre Argentina y Chile por la zona austral del continente. Bueno, además es evidente que la polarización mundial, la que ya vimos en el video pasado, Pacto de Varsovia, OTAN o los bloques capitalistas y comunistas, como ustedes quieran llamarlo, también permeó para este lado del mundo, donde la influencia norteamericana se hacía sentir. Y durante este periodo, estamos hablando del año 78, nuestra Sudamérica habían solamente 2 países que tenían gobiernos democráticos, me refiero a Venezuela y Colombia. El resto eran dictaduras militares, básicamente todas de más a la derecha. Solamente una, que era la peruana, tenía una orientación a la izquierda. Y además, también tenemos que recordar que la Cuba de Fidel Castro exportó su revolución, su ideario revolucionario. De hecho, recordemos que el Che Guevara muere en Bolivia. Y eso provocó, y esta exportación provocó la creación de un montón de grupos llamados terroristas,
en los Montoneros, los Tupamaros, el MIR en Chile, el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército del Pueblo, y así sucesivamente, y muy fuerte en Argentina. El accionar de estos grupos fue muy fuerte en Argentina. Bueno, también es importante que tengamos una idea de cómo eran nuestros países en la época, ¿ah? Parte económica, parte social. A ver, Argentina es un estado federado hasta el día de hoy, conformado por 23 provincias, semi-independientes cada una de ellas, con una superficie total de 2.780.400 kilómetros cuadrados, y el censo de 1970 marcó que tenía una población de 23.364.431 habitantes. Este gran país entró en la década del 70 sumido en una inestabilidad política bastante grande, porque entre 1943 y 1958 Argentina tuvo 5 gobiernos militares. Después, entre el 58 y el 66, 3 mandatarios civiles, pero con los militares constantemente a la guaite, como se dice en Chile. Entre el 66 y el 73, nuevamente presidentes militares, golpes de Estado y sucesiones. Y el año 1976 Argentina tuvo 3 presidentes, Juan Domingo Perón, Isabel Martínez de Perón, ¿no es cierto?, que fueron, Juan Domingo Perón fue elegido por las urnas, y el 76 se produce el golpe militar que lleva a la Junta Militar al poder, que gobierna hasta 1983. Por tanto, hubieron 4 gobernantes militares entre el 76 y el 83. Vemos que la Argentina comienza la década de 1970 con un Producto Interno Bruto de 31.000 millones de dólares, lo tengo aquí por eso estoy mirando, y lo termina con un Producto Bruto de 76.000 millones de dólares. O sea, un crecimiento importante para ese decenio que obviamente era un país, Argentina era un país sumamente rico. En tanto, Chile, nosotros tenemos una superficie total de 756.102 kilómetros cuadrados, con 7.800 kilómetros de fronteras, y de esos 7.800 kilómetros, 5.308 son con Argentina, una de las fronteras más largas del mundo, ¿no es cierto? Recordemos que la frontera con Argentina parte en el norte, en el punto tripartito, y llega hasta la zona austral. En 1970 la población que marcó el censo de ese año era de 8.884.768 habitantes. Y nuestra situación política era estable. Nosotros veníamos de presidentes todos elegidos democráticamente: Carlos Ibáñez del Campo, Jorge Alessandri, Eduardo Frei Montalva y Salvador Allende, que será electo el 4 de septiembre de 1970 con el 36.63% de los votos, y que es depuesto por un golpe militar, como ya sabemos, el 11 de septiembre de 1973, donde queda al mando del país una junta militar liderada por el general de ejército Augusto Pinochet, el almirante José Toribio Merino, el general del aire Gustavo Lee Guzmán y el general director de Carabineros César Mendoza Durán. Nuestro Producto Geográfico Bruto, o nuestro Producto Interno Bruto, era bastante más modesto. El de Argentina, Chile ingresa con 10.000 millones de dólares en el año 1970 y termina con 27.000 millones de dólares en 1980. Estos son dólares, todos estos son dólares del año 2022, o sea, no estamos tan lejos. Todos son cifras actualizadas al año 2022. Ahora, evidentemente, si comparamos los dos gráficos de la parte económica de nuestros países, Argentina nos da cancha tiro lado, un país riquísimo, un país que en 1975 el Producto Interno Bruto per cápita era de 7.579 dólares y en Chile teníamos 3.747 dólares por habitante, o sea, una diferencia abismal. Me voy a pasar ahora al laudo. Tenemos que recordar que en julio de 1971 el presidente Allende y el presidente Lanusse solicitaron a la reina Isabel II un arbitraje sobre la parte austral. Ya lo vimos en el video pasado, y después de prácticamente 5 años
de trabajo con análisis, con lo que se llamó en algún minuto la guerra de mapas, visitas a la zona afectada, en fin. Después de estos 5 años, el 18 de abril de 1977, se da el laudo, el resultado del laudo, que se da a conocer el 2 de mayo de ese mismo año, que dice lo siguiente. No lo voy a leer porque la verdad es bastante largo, pero básicamente el centro de esto dice que pertenecen a la República de Chile las islas Pitcairn, Nueva y Lennox, conjuntamente con los islotes y rocas inmediatamente adyacentes. Y el laudo genera esta línea, esta frontera que corre por el medio del canal Beagle, dejando las 3 islas en cuestión, las 3 islas en disputa en el lado chileno. Por tanto, la zona del Martillo, la que vimos en el pasado, que lo estamos viendo de nuevo en el mapa, queda claramente delimitado por donde corre la frontera. Ustedes entenderán de que en Chile este laudo fue inmediatamente aceptado. Se promulgaron los decretos correspondientes donde se establecían las alcaldías de mar y se tiraban las líneas base de diferencia de la frontera. Mientras tanto, Argentina guardó silencio. Un silencio que duró 9 meses. Recién, el 25 de enero de 1978, el año que ya empezamos a entrar en peligro, el ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, vicealmirante Óscar Antonio Montes, emitió una declaración que ahora está siendo en pantalla, pero lo importante de esta declaración es que dice que el laudo arbitral de Su Majestad Británica sobre la controversia del Canal Beagle ha decidido declarar insanablemente nula. Por tanto, la República Argentina no considera válido dicho laudo y la situación se retrotrae, según ellos, al status quo anterior. Esto fue esta acción de declarar insanablemente nulo es un desconocimiento absoluto de lo que ellos habían prometido y es una vuelta a foja cero, ¿ya? A diferencia de lo que había sucedido antes con los gobiernos democráticos, esta vez el gobierno de Chile respondió al día siguiente en forma bastante dura. Eso hay que ser muy claro. El canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, el vicealmirante Patricio Carvajal, le mandó una comunicación al embajador argentino acá en Santiago, que comienza, como están viendo en pantalla: mi gobierno rechaza terminantemente la insólita declaración de nulidad. En realidad, declarar un laudo insalablemente nulo es insólito. Bueno, y la nota completa da cuenta de que Chile va a seguir ejerciendo los derechos que le da el laudo. O sea, Chile aceptó el laudo por completo y va a aplicar sus derechos que les da el laudo, esta nueva delimitación, mientras Argentina lo desconoce y por tanto no va a permitir de que Chile aplique esta nueva situación geográfica. Y esto llevó a un problema mayor, ¿no es cierto? Porque ya no eran vientos de guerra, ya eran vientos muy fuertes, nubes de guerra que se estaban asomando por el horizonte. Ahora, a esta altura, habían 3 formas para solucionar este conflicto, este diferendo, todavía no era conflicto, este diferendo. 1, solicitar un mediador, cosa que Argentina ya había desechado. 2, llevar este caso a la Corte Internacional de Justicia en La Haya, cosa que Argentina había declarado previamente que si Chile hacía eso iba a ser un casus bellis, o sea, se iba a tomar como un acto de guerra. Y 3, el escenario era que Chile y Argentina negociaran en forma bilateral este asunto, con la presión de que Argentina, como vamos a ver un ratito más, estaba mucho más armada que Chile. ¿Okay? Entre tanto, para intentar buscaron que, si ustedes quieren, un camino paralelo, se juntó privadamente, una gran palabra, pero el presidente general Pinochet con el general Videla en 2 oportunidades. La primera en Mendoza, donde se establecieron grupos de trabajo para que ambos mandatarios llegaran por sí y entre sí a un acuerdo de solución del diferendo austral. Y la segunda se produjo en Puerto Montt, donde se iban a entregar los resultados de los estudios que se habían planteado y cuál era el camino a seguir para no ir a una guerra. Ahora, hay que dejar muy claro que Pinochet
comandaba todas las acciones. Era él y se respondía ante él, las Fuerzas Armadas respondían ante él y él manejaba las relaciones internacionales. ¿Okay? En Argentina no sucedía eso. En Argentina habían dos grandes grupos, los halcones y las palomas. Dentro de los halcones estaba Emilio Macera, el almirante Emilio Macera, perdón, los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Manso. Dentro de las palomas estaba el mismo Videla, Viñones, que eran generales que estaban más dispuestos a negociar una salida pacífica, mientras que los halcones querían la guerra a todo gasto. Entonces, el general Videla siempre tenía esta confrontación permanente con los halcones que no le permitía avanzar y los halcones cada vez iban tomando más adeptos para llegar a la guerra, mientras que Videla los iba perdiendo. Por eso era que al final Videla, hay una comunicación, está en un libro, en que el canciller Cubillo le pregunta derechamente a Videla, que está un poco insolente, bueno, ¿quién manda en Argentina? ¿Quién manda en Argentina? Se lo vamos a ver después. Bueno, uno de los halcones era el general Carlos Suárez Manson, que viene a Chile a finales de agosto de 1978 y pide una cita privada, si ustedes quieren, con el canciller Cubillo, y esto se produce una cena en la casa del general Otlanier Mena, y hay un diálogo que lo recoge en Cubillo en sus memorias que es fabuloso y que es el siguiente. Dice, el general Manson dice, Suárez Manson dice, comillas, la guerra entre nuestros países a esta altura de los acontecimientos ya es un hecho inevitable. Queremos que ella no implique la destrucción total de nuestras ciudades, centros económicos, medios de comunicación, transporte, etc. En consecuencia, los hechos de armas deben limitarse solo al extremo austral, digamos, al sur de Puerto Montt. A lo que el canciller Cubillo le responde, debemos entender, general, que usted nos está declarando la guerra y además indicándonos cómo hacerla. Esto es inaudito. Y el general Suárez Manson responde, ministro, usted no entiende nada de nada. Usted está buscando con 20.000 artilugios lograr la paz. Usted no quiere entender que Argentina, que el ejército argentino necesita pelear una guerra limpia. Cierro comillas. ¿Guerra limpia? ¿Por qué una guerra limpia? Buena pregunta. Las Fuerzas Armadas Argentinas, cuando tomaron el poder en 1976, iniciaron una campaña de represión interna brutal. En Argentina no hay consenso de los detenidos desaparecidos. Hay cifras oficiales que hablan de 12.000 y cifras extraoficiales que llegan hasta los 50.000. Entonces fue una represión brutal. Y, por supuesto, el común de la gente estaba asustada con esta, que lo podían llevar preso, que podía pasar cualquier cosa, y las Fuerzas Armadas Argentinas tenían esta idea, ¿no es cierto?, que podían desviar el foco de la atención pública de la guerra interna, de la guerra sucia interna, a una guerra externa, donde además se aumentaba y se acrecentaba el nacionalismo. Por eso que necesitaban una guerra limpia. ¿Ok? Esa es la razón. Ahora, Napoleón Bonaparte dijo una vez que para hacer una guerra se necesita dinero, dinero y más dinero. Cosa que ya hemos visto en Chile no tenía. Y hay una comunicación del jefe de la CIA, Stanfield Turner, al Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que entre otras cosas dice que en los últimos meses Argentina ha comprado entre 550 y 750 millones en equipo militar y municiones en el extranjero. Sin embargo, solo algunos se han entregado y están listos para su uso. Sí, en noviembre del año 78 llegaron 2 corbetas francesas armadas con misiles Exocet. Se compraron aviones en Israel, los Kfir, y los pilotos argentinos fueron entrenados en la base peruana de La Joya con los Mirage 5P, más o menos similares. Entonces, Argentina invirtió una cantidad astronómica de dinero en armas. Estamos hablando, como dice el informe, entre 550 y 750 millones de dólares de la época, en armamento y en bastimentos militares. El acta de la Junta de Gobierno del 14 de septiembre de 1978, donde estaban los 4 integrantes de la Junta de Gobierno más el ministro Sergio de Castro, dice lo siguiente. Abro comillas.
el ministro de Economía Sergio de Castro expone que Chile no le queda más de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares, que son 42 millones de dólares actuales, para una guerra. O sea, nada. No teníamos dinero. El almirante Merino se queja de que no tiene combustible. El general Matei dice tampoco tiene combustible porque ha tenido que mover los aviones norte a sur, a sur norte, a distancias muy largas y por tanto gastan mucho combustible. Y además la base aérea en Punta Arenas, Chaunco, tiene varias pistas porque los vientos son cambiantes y por tanto exige que los aviones hagan distintos circuitos y por tanto gasten más combustible, ¿no es cierto? Pero lo que dice Pinochet es dramático, voy a abrir comillas. Tengo que pagar las cuotas de munición porque hemos consumido las reservas. No somos capaces de tener un stock para 10 días de combate. La gente no está entrenando ni siquiera con botas, anda con zapatos de paisano. Inclusive estamos usando fusiles Mauser porque no hemos podido comprar de los otros. ¿Cierto? O sea, realmente una situación de pobreza franciscana, una cuestión realmente increíble. Aquí estamos viendo un gráfico de gasto en armas sobre el porcentaje del Producto Interno Bruto de cada país y lo que vemos en el lado chileno es que la desproporción del gasto o del incremento del gasto en armas es enorme versus el argentino, que se queda un poco más estable. Tantos años de despreocupación, como ya dijimos, de los gobiernos de Alessandri y de Frei Montalva estaban pasando la cuenta. Y además de lo anterior, en 1976, el senador Edward Kennedy promulgó, o sea, el gobierno norteamericano, el Congreso norteamericano promulgó la enmienda Kennedy que prohibía a los Estados Unidos y a los países aliados de Estados Unidos de proveer de armas y repuestos a la República de Chile. O sea, no teníamos cómo abastecernos ni de armas ni de los repuestos más básicos para nuestros implementos. De hecho, por ejemplo, los asientos eyectores de los Hawker Hunter, que usan unos cohetes para sacar el asiento de arriba, esos cohetitos, esos rockets estaban vencidos, por tanto no servían. Y no había dónde comprarlos porque nadie nos iba a vender. Sí tuvimos que hacer triangulaciones con India, con Israel, con Tailandia, que por supuesto fueron mucho más caros que lo habitual para poder comprar algunas armas, munición y repuesto. Y eso nos lleva a el balance de poder o balance de fuerzas entre Chile y Argentina que vamos a ver a continuación. El resumen de la fuerza de los ejércitos, estamos viendo en pantalla la cantidad de tanques que tenía Argentina versus la cantidad de tanques que tenía Chile. Y además, en los tanques argentinos, ¿se acuerdan que vimos en el video pasado que había llegado 400 Sherman Firefly? Quedaban todavía Firefly y se habían modificado, se veían el tanque Sherman repotenciado, que se le había cambiado motor, cañón, no sé, una serie de cosas. Entonces eran bastante más poderosos en calidad y en cantidad que los tanques que teníamos nosotros. Luego en la fuerza, en la armada, la fuerza naval, vemos que estamos bastante equiparados. Chile tenía 4 buques capaces de operar misiles Exocet MDM-38 y Argentina tenía 5. La verdad que no es mucha la diferencia. Si metemos el portaaviones en la ecuación, cambia el balance si el portaaviones ha sido efectivo. Ya vamos a entrar en eso. Y en cuanto a la fuerza aérea, de nuevo, encontramos una desproporción enorme de aviones, pero lo más grave en este caso es que los aviones argentinos eran de una generación posterior al Hawker Hunter chileno. El F-5 con el Mirage son comparables, son de la misma generación. Los A4, que es un avión de caza y de ataque al suelo, también es comparable a los de segunda o tercera generación. En realidad son tercera generación, me equivoqué. En cambio el Hawker Hunter es de segunda generación. Primera generación son los primeros reactores, segunda generación son los F-80, F-86 que también tiene Argentina, y Hawker Hunter, tercera generación, ya estamos hablando de aviones supersónicos como el F-5, los Mirage y los Kafir. Entonces, además de la cantidad, había
una ventaja tecnológica, si ustedes quieren, ¿no es cierto? Entonces, en resumen, Argentina gastó más del doble en el momento que Chile, ¿no es cierto? Y Chile además tuvo que imponer mucho más fuerza al Producto Interno Bruto para poder equiparar, más aún teniendo que hacer esta triangulación con países por el tema de la enmienda Kennedy. En cuanto a los ejércitos, la cantidad nominal de tanques otorga una clara ventaja al ejército argentino. Los tanques eran muy superiores a los chilenos. En cuanto a los vehículos de combate, también hay una clara superior argentina. Ahora, el vehículo Cascabel era superior al Panhard, por tanto ahí teníamos alguna ventaja. Y la capacidad de transporte también muy superior a Argentina. Las armadas, si sacamos el portaaviones 25 de mayo, estaban más o menos equiparadas. Si ponemos el portaaviones 25 de mayo, se desbalancea en algún sentido hacia la Argentina, pero el portaaviones por sí solo no puede operar, tiene que operar en un grupo aéreo embarcado, que exige el desvío de navíos de destructores y fragatas para que protejan al portaaviones en caso de un ataque. Vamos a ver que tampoco el portaaviones sirvió de nada porque tenía otro problema. Y en la Fuerza Aérea, en los aviones de caza y bombardeo se aprecia una superioridad para qué hablar, o sea, está más claro. Más aún teniendo en cuenta que Argentino tenía 12 bombarderos medianos, British Electric Canberra, que provocaban aún más el desbalance. Esos son aviones pensados para hacer bombardeos tácticos y nosotros no teníamos esa capacidad. Entonces, en la parte de armamento, la verdad es que nosotros estábamos bastante desmejorados con respecto a lo que era Argentina y, por supuesto, Argentina, los militares argentinos, los halcones argentinos, sentían que esa superioridad era suficiente como para pasarnos por encima. ¿Okay? La siguiente entrega vamos a ver el Plan Rosario detalladamente y cómo Argentina dispuso su tropa, nosotros también, nuestro despliegue operacional y el punto en que casi no llegamos a la guerra. Así que, recuerden el libro www.legatum.cl con la palabra Beagle está el descuento. Recuerden el Patreon, recuerden los deditos para arriba, recuerden suscribirse y eso, amigos míos, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Chao, chao.